Bienvenidos, muy buenas noches. Es un gusto estar de nuevo con ustedes aquí en Teleantioquia presentándoles un personaje y un tema de actualidad. Hoy vamos a hablar de Cuba. Ustedes saben lo que se ha desatado en la isla recientemente a partir del 11 de julio, cuando ocurrieron todas estas protestas en diferentes partes de la isla. A partir de ahí se han hecho análisis en diferentes foros, en diferentes instancias académicas, también en diferentes gobiernos, acerca de qué es lo que puede estar pasando en la isla y qué puede venir de aquí en adelante. Ustedes saben que varios gobiernos, por ejemplo el de los Estados Unidos, ha opinado lo propio en relación con Cuba, y por eso nuestro invitado de hoy, que está en Miami, también nos va a entregar sus conceptos en relación con el futuro de la isla caribeña. Él se llama Julio Schilling, él es politólogo, es escritor, es conferencista y es director del medio digital Patria de Martí. Señor Schilling, bienvenido a Teleantioquia, es un gusto tenerlo por aquí. El placer es todo mío, Hernán. Bueno, señor, empecemos entonces este diálogo sobre Cuba, si se quiere por el final, y más adelantico hablamos de todo lo que se ha desatado a partir de estas protestas que estamos relatando. Decimos por el final porque quiero empezar preguntándole a qué juega Cuba en este momento desde el punto de vista político en el concierto latinoamericano. Bueno, el pueblo de Cuba está jugando por su vida, o sea, por su libertad después de más de 62 años de dictadura comunista. La dictadura castrocomunista pues está jugando por la supervivencia, o sea, para poder seguir no solo como un régimen totalitario intramuros, sino como base principal de la subversión marxista en todo el hemisferio continental, el hemisferio occidental, mejor dicho. En otras palabras, Cuba comunista representa el centro del foco del mal marxista, leninista en todo el continente. No hay un país que no encuentre una explicación desde Santiago hasta Colombia, hasta Bolivia y por supuesto los casos más fáciles de identificar como Venezuela, Nicaragua y Bolivia, netamente dirigida a esas operaciones desde La Habana. Entonces, pues, realmente aquí está en juego la paz, la tranquilidad y la libertad en el hemisferio occidental. En esa medida, lo que acaba de suceder en Perú y lo que se está jugando en este momento en Colombia, con miras a las elecciones presidenciales de 2022, ¿está trazado entonces, según lo que usted acaba de decir, por la influencia cubana? Tienes efectivamente válidas protestas y expresiones de descontento, que eso, repito, es normal, pero tienes también un activismo subversivo con el fin de desestabilizar un gobierno. Ahí es donde está la inteligencia castrista, no es en balde, no es por gusto que fue votado el embajador castrista de Colombia, y esto hay que entender el centro, o sea, cuando el comunismo soviético cae, a partir del Foro de Sao Paulo, Cuba comunista se hizo cargo del papel de liderazgo del comunismo ya transmutado continental, pero por supuesto no tenía los recursos. Bueno, para eso estaba Venezuela. O sea, Venezuela, como no es secreto a nadie, ha sido saqueada por el comunismo continental, y en efecto la gran similitud que hay en la respuesta represiva que estamos viendo en Cuba comunista hoy es una copia de carbón de lo que vimos en Venezuela y lo que vimos en Nicaragua en esos levantamientos populares. O sea, es una clara indicación de que esto es el modelo dictatorial que parte desde La Habana con el fin de nuevo de preservar el socialismo continental. Señor Schilling, en lo que estamos hablando de Colombia en relación con todas estas protestas desatadas en el país el 28 de abril, que como usted dice, pues están ahí en las normas, están en la Constitución, pero de pronto son aprovechadas desde afuera, con algunos intereses como los que usted está diciendo. Aquí se ha hablado mucho de Venezuela en relación con ese tema. ¿Usted cómo analiza esa influencia de Venezuela en Colombia en estas protestas y qué tan grande puede ser en realidad esa influencia según su mirar y su leal saber y entender? Es extraordinario. Primero, tenemos que
tener claro que Venezuela no tiene absolutamente ningún tipo de autonomía real y relevante. O sea, cuando hablamos de Venezuela, es hoy por hoy una colonia de Cuba comunista, eso es un hecho. Colombia tiene un modelo democrático, o sea, se decide en las urnas, pero cuando vemos, por ejemplo, que justo cuando acabó de ganar las elecciones, el actual mandatario colombiano, vimos fuerzas de la oposición inmediatamente pedir un cambio de constitución e iniciar las protestas. O sea, al presidente Duque realmente no se le ha dejado gobernar con el respeto a la soberanía popular, porque el modelo dictatorial que se reformuló desde el Foro de Sao Paulo tiene ese como metodología. En otras palabras, utilizar las instituciones democráticas, subvertirlas y seguir los agravios, inventar crisis. La producción de crisis es necesario para cuestionar necesarios cambios sistémicos que ellos proponen. Entonces, de ahí, constituyente, cambio de la Constitución, es un guión escrito, ya preparado, para que entonces desnaturalizar el orden democrático y tener un simulacro de una democracia con votaciones, que es el caso de Venezuela, que tienen votaciones, pero realmente es irrelevante. Todo lo vimos. Si alguien tiene alguna duda de esa, cuando la oposición en Venezuela ganó la rama legislativa, ¿por qué no tuvo ninguna influencia? Bueno, porque el Chavo comunismo, en efecto, estableció una institución paralela y siguió dictaminando por decreto y a todo capricho. O sea, de manera que las instituciones democráticas ya fueron subvertidas. Eso es lo que quieren para Colombia, eso es lo que quieren para Chile y eso es lo que quieren para Argentina. Julio Schilling, desde Miami, conferencista, politólogo, director de Patria de Martí y también escritor. Ya seguimos conversando con él. ¡No más depresiones! No puedo más. No, lo que no quiero que me filmes a mí. ¡Abajo, Díaz-Canel! ¡Abajo! ¡No más represión! ¡Abajo! ¡Nosotros somos el pueblo! ¡Nosotros somos el pueblo! ¡Coño! ¡Coño! Eso vuelve a hacer. Eso vuelve a hacer, ¿no?
Bueno, sí, señor Schilling, conversemos entonces ahora acerca de lo que está pasando en Cuba después de lo que se desató el 11 de julio. ¿Qué está pasando en la isla? Estamos viendo, en efecto, una de las peores pesadillas de un régimen totalitario. Y eso es la expresión, o sea, el ejercicio de la espontaneidad popular en masa. ¿Y por qué esto es el gran peligro? Porque los regímenes totalitarios, todos de ellos, necesitan, urgen de un control de la población y del poder político muy bien estructurado, muy bien organizado, para poder predecir lo que va a pasar mañana y pasado mañana. Eso requiere un enorme control sobre, elementos que ellos consideran que están identificados con una oposición, pero en vista a la sociedad en masa, pues es controlarlo por medios de tener personas dentro de los centros de trabajo, centros de educación. Toda actividad está en efecto monitoreada. Pero lo que pasó el 11 de julio fue un acto netamente de espontaneidad, y eso es el gran peligro para una dictadura comunista. Entonces, ¿cuál es el antes y el después en ese sentido de empoderamiento? Que ahora de pronto, por precisamente la brutal represión que estamos viendo, ahora ha convertido a todos esos que salieron y sus familiares en opositores determinados y conscientes de que el problema de Cuba no es solo un incremento de remesas, no es el poder salir del país, sino es vivir libre en el propio territorio nacional cubano. A ver, cuando Raúl Castro dice que se retira del poder, pues entra Díaz-Canel y mucha gente pues decía, no, pues mientras Castro esté vivo, Díaz-Canel se va a convertir simplemente en alguien que va a ser obsecuente, en alguien que va a obedecer sencillamente lo que el régimen va a decir. Si desaparece Castro, ¿qué va a pasar con Díaz-Canel? ¿Cómo lo siente usted también en la perspectiva de lo que estamos hablando? ¿De cuál es el futuro de la isla y de qué puede haber en el pensamiento de él en relación con las fuerzas militares y en relación con esto que ha pasado desde el 11 de julio allí en la isla? Mira, lo que está en el poder en Cuba, es una dictadura comunista, es un problema sistémico, no solo de familia. Ahora, no es menos cierto y es muy importante destacar que se une el fenómeno de la familia Castro en Cuba, como fue el fenómeno de Ceausescu en Rumanía, como es el fenómeno de la dinastía en Corea del Norte. Entonces, ese factor sultánico, para darle un nombre tal vez un poquitito técnico, de alta personalismo, sin duda es un factor de cohesión. Yo creo que la lectura que yo creo que hay que salir de esto es que con la muerte del dictador Fidel Castro, sin duda hemos visto esa cohesión irse erosionando. Con la muerte del dictador Raúl Castro, ese fenómeno va a seguir va a seguir en curso. El 70% de la economía cubana, el 70% está en manos de una empresa que la dirige el ex yerno de Raúl Castro. Básicamente 10 familias allegadas a los Castros y al poder político viven como en otro mundo imaginario. Tienen, yates, van a Grecia. Y no es que tener yates e ir a Grecia tenga nada malo. Es malo cuando te lo estás robando al pueblo. Es malo cuando estás pregonando una sociedad igualitaria y, en efecto, viven como multimillonarios. Díaz-Canel está bien gordito. Muy diferente a la mayoría de los cubanos. Señor Schilling, el asunto de Internet, pues obviamente en el mundo de hoy parece muy difícil, si se quiere imposible, vivir sin Internet, y obviamente jugó un papel importante en esas protestas desatadas el 11 de julio. Llegó el control de parte del gobierno cubano a Internet para que no movieran por esa vía las protestas, pero parece estar ahí. Y Cuba, imposible que se sustraiga a la influencia de Internet. ¿Cuál es la influencia de Internet y qué puede pasar de aquí en adelante con esa juventud que es diferente a los que crearon el régimen hace 60 años y que tienen un gran amor y una gran influencia, reciben todos los días de parte de las redes sociales? Mira, volvemos a
el factor prototipo de modelo dictatorial. Porque esto siempre, o sea, nos ofrece una mayor claridad para entender esto. Un régimen totalitario urge del control monopolístico de la información y de los medios, porque quiere decir, en otras palabras, que la realidad que ellos quieren falsear y presentar al pueblo cautivo lo pueden controlar, porque ellos son los que tienen la voz monolítica de los medios. El Internet rompió eso y los medios sociales fue el instrumento que facilitó por medio del Internet. ¿Por qué el régimen castrista lo tolera? Muy sencilla, por dinero, porque las recargas a los teléfonos celulares es otra entrada imprescindible de dinero para el régimen. Corea del Norte tiene enormes restricciones. ¿Cómo se pueden dar ese lujo? Muy sencillo. China comunista los mantiene total. O sea, Corea del Norte es un dependiente total de China comunista. Cuba no tiene ese sostén. Entonces se ve obligada a tener que aceptar y tolerar como un mal menor que las personas tengan esos dispositivos, de nuevo, por la enorme suma de dinero que le representa eso y todas las industrias porque la empresa de Internet en Cuba es un monopolio castrista. Entonces, es como el remedio lo necesitan, si no, no pueden subsistir. Finalmente, señor Schilling, ¿qué papel cree que va a jugar Estados Unidos o que puede jugar o que podría jugar en la medida en que pues, todo este bloqueo durante años no ha ayudado o por lo menos no ha llevado a que el régimen se acabe? Ya sabemos pues las condiciones de la isla, pero con todo lo que pasó el 11 de julio, pues Estados Unidos está pensando en medidas y está tomando qué hacer, y está pensando en qué hacer y está mirando cuál es el futuro de la isla y cómo puede actuar. ¿Qué cree que puede o que debe hacer Estados Unidos de aquí en adelante en relación con Cuba? Mira, lo que debe hacer, primero porque tenemos que mirar que el embargo ha sido, como los Estados Unidos, pues es una república constitucional, diferentes gobiernos, diferentes presidentes han tenido políticas y podemos, si tuviéramos más tiempo, hacer la lista de presidentes que han recrudecido el embargo y presidentes que la han relajado. Entonces, todo ese movimiento ha hecho posible que realmente no es un embargo per se, de nuevo, cuando 80% de gran parte de los alimentos que entran en Cuba vienen de los Estados Unidos, quiere decir que tal embargo no existe. Ahora, ¿qué debería de ser? Primero, la noción de intervención. Yo creo que eso, de nuevo, carga una emoción que está constituida con propósito de propaganda, porque, por ejemplo, miramos los propios Estados Unidos. Sin Francia, los Estados Unidos no hubiera podido alcanzar su independencia. 90% de las armas que el ejército rebelde estadounidense utilizó en su guerra contra Gran Bretaña, 90% la pagó Francia. 7.000 franceses murieron en la guerra, más de 5.000 españoles que también aportaron con su sangre para la independencia de los Estados Unidos. De modo que pudiera seguir. ¿Quién enfrentó al fascismo europeo en la Segunda Guerra Mundial? Eso fue una intervención norteamericana, ¿verdad? De modo de que aquí lo que hay que mirar es solidaridad. Entonces, Cuba comunista, primero es una base de subversión para todo el continente. Es un narcoestado. El dictador Díaz-Canel públicamente le pidió a los ciudadanos cubanos que salieran y que acribillaran a todos los que no estaban en favor del régimen castrista. Su constitución, el artículo 4, explícitamente les delega a cualquier persona que use los métodos que quiera para acabar con cualquier intento de socavar el socialismo en Cuba. Eso incluye protestas pacíficas. Entonces, ante esta amenaza de genocidio, los Estados Unidos hay una serie de medidas que debería de tomar Internet, apretar en sanciones, colocar, y no solo junto con los Estados Unidos, serían muy bienvenidos las Fuerzas Armadas de Colombia, de Brasil y otros países que se ofrecieron a formar determinado conjunto de solidaridad cuando la crisis en Venezuela hace pocos años atrás. De modo de que
la idea el objetivo, mejor dicho, de producir un cambio de Cuba, un cambio de régimen en Cuba, es fundamental no solo para los Estados Unidos, pero para toda América Latina. Y los Estados Unidos lo debería de hacer y aprovechar esta oportunidad singular de que no se ha visto a través de las más de 6 décadas este levantamiento popular por un pueblo desarmado que no se cubre la cara. Yo creo que habrán notado de que nadie tiene máscara, nadie tiene una careta. En otras palabras, le están dando la cara al castrocomunismo de frente. Esto es una oportunidad para tomar las medidas que sean necesarias. Eso incluye hacer todos los contactos posibles para fuerzas dentro de las propias estructuras actuales del poder que estarían dispuestos para dar un paso patriótico y liberar a Cuba del comunismo, que actúen. Sería una negligencia crasa y una oportunidad perdida extraordinaria si no se aprovechara esta oportunidad para liberar a América de un mal atroz. Señor Schilling, ha sido muy amable. Le reiteramos nuestro saludo desde Medellín. Muy gentil por su tiempo con los televidentes de Teleantioquia y que esté muy bien. Muchas gracias. Un placer. Julio Schilling, politólogo, escritor, conferencista, director de Patria de Martí, un medio digital con sede en Miami. Él es cubano y hace parte de la diáspora de este país en los Estados Unidos. Lo quisimos invitar en esa medida para que presentara sus opiniones a propósito de lo que se está viviendo en la isla y de lo que podría venir de aquí en adelante con este país insular. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias. El próximo miércoles estaremos aquí con otro invitado y con otro tema de actualidad. Hasta entonces.